Vamos a desarrollar ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática es una ecuación de segundo grado. ¿Por qué se llama ecuación de segundo grado? Porque tiene exponente 2, ¿sí? Tiene una expresión de x cuadrado. Y está reducida de esta forma, ¿no? A x cuadrado más bx más c. Cuando una ecuación termina siendo reducida de esta forma, se dice que es una ecuación de segundo grado. Esta ecuación normalmente admite dos soluciones, ¿no? Ahora hay métodos para resolver esta ecuación de segundo grado. El primer método de solución es el método por factorización. Vamos a ver este método con un ejemplo. Resolver la siguiente ecuación, x cuadrado menos x menos 12 igual a 0. ¿Qué pasa? Es una ecuación de segundo grado, x cuadrado más bx más c igual a 0. La podemos hacer entonces por el método del aspa simple. ¿Cómo es el método del aspa simple? Si es x cuadrado, se multiplican dos términos, x por x. Si es menos 12, menos 4 por menos 3, menos 12. Y estos términos sumados o restados deben dar menos 1. Tenemos acá la expresión de la ecuación de segundo grado. Nos quedan dos factores, x menos 4 por x más 3. Se colocan acá, x menos 4 por x más 3 y se iguala a 0. De ahí nos queda x menos 4 igual a 0, x más 3 igual a 0, x igual a 4, x igual a menos 3. Es decir, nuestro conjunto de solución para esta ecuación sería el 4 menos 3. Hay algunas propiedades que cumple la ecuación cuadrática. Eso se llaman propiedades de las raíces o de las soluciones. Si tenemos una ecuación cuadrática y queremos hallar la suma de las soluciones, sin necesidad de resolver la ecuación, como hemos hecho anteriormente, podemos hallar con la fórmula de la vaca. ¿Por qué se dice la vaca? Porque la suma va a ser igual a menos b sobre a y el producto va a ser igual a c sobre a. Suma de soluciones, producto de soluciones. También podemos hallar la diferencia de las soluciones con la fórmula x sub 1 menos x sub 2. En valor absoluto siempre esta expresión va a ser igual a la raíz del discriminante sobre a. ¿Qué es el discriminante? El discriminante es la expresión que queda acá de la fórmula de Carnot, b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Esa expresión de acá del discriminante la podemos colocar acá. ¿Qué más? La suma de las inversas. La suma de las inversas va a ser 1 sobre x sub 1 más 1 sobre x sub 2 igual a menos b sobre c. Vamos a ver entonces aplicaciones de las propiedades. Siguiente método, por la fórmula de Carnot, ¿no? O también la fórmula general. Tienes la ecuación cuadrática, pero esta fórmula se usa normalmente cuando la ecuación cuadrática no se puede resolver por el método del aspa. ¿Qué se usa? Se usa la fórmula de Carnot. ¿Qué dice esta fórmula? X va a ser igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Cuándo se usa esta fórmula? Cuando la expresión x cuadrado más bx más c no se puede resolver por el método de aspa simple. Un ejemplo, resolver la ecuación x cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. Primero identificamos nuestros coeficientes. El coeficiente que está delante de x va a ser a, el coeficiente que está delante de x cuadrado. El coeficiente delante de x va a ser b y el coeficiente del término que no tiene variable va a ser c. A igual a 1, b igual a 3, c igual a 1, menos 1. Reemplazamos en la fórmula de Carnot, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por ahí por c. Tienes el valor de a, 1. Tienes el valor de c, menos 1. Sobre 2 por el valor de a, 1. De ahí nos queda menos 3 más menos raíz de 9. Menos por menos más 9 más 4, 13. Sobre 2. Ya tenemos la fórmula de Carnot. Finalmente, las raíces, ¿cuáles serán? Menos 13 más raíz de 13 sobre 2 y menos 13 menos raíz de 13 sobre 2. Dos soluciones resolviendo con la fórmula de Carnot. Vamos a resolver entonces un ejercicio aplicando las propiedades de las raíces, ¿sí? A ver, ¿qué dice el problema? Si x sub 1 y x sub 2 son raíces de la ecuación. ¿Qué significa raíces? Raíces significa que son soluciones de la ecuación. Nos da esta ecuación 2x cuadrado menos x más 3 igual a 0. Calcula el valor de m. M va a ser 1 sobre x sub 1 más 1 sobre x sub 2. Muy bien.
Entonces, ¿qué vemos primero? ¿Qué pasa con esta ecuación que nos dan en el enunciado? Vemos que no puedo hacerlo por aspa simple. Entonces, tendría que aplicar la fórmula de Carnot, la fórmula que vimos anteriormente. Y luego de hacer la fórmula de Carnot me van a quedar expresiones como esta, ¿sí? Luego con estas expresiones tendría que reemplazar acá en x sub 1, x sub 2. Un poco complicado, ¿no? Entonces mejor, para hacerlo un poco más simplificado, vamos a usar las propiedades de las raíces. Vamos a usar la fórmula de la vaca. ¿Qué puedo hacer? Puedo resolver el aspa, x sub 2 por 1, x sub 2, x sub 1 por 1, x sub 1. Y luego el producto de los denominadores, x sub 1 por x sub 2. Nos queda entonces la suma entre el producto. ¿Podemos determinar la suma? Claro, podemos determinar la suma. La suma sería menos b sobre 2 sobre a. ¿Cuánto vale el valor de b? El coeficiente del x, o sea, menos 1. ¿Y cuánto vale mi a? 2. Menos por menos, más me queda que la suma es un medio. Producto, el producto es c sobre a. ¿Cuánto vale c? El valor del número que no tiene nada, ¿no? ¿Cuánto vale a? 2, 3 medios. Tengo entonces el valor de m, la suma entre el producto. Suma, un medio. Producto, 3 medios. Se va el 2 con el 2, me queda un tercio. La suma entre el producto. Aplicando las propiedades de las raíces. En este problema nos dice x sub 1 y x sub 2, raíces, soluciones de la ecuación. 3x cuadrado más 5x menos 1 igual a 2 más x. Determina el valor de x sub 1 más 1 a la menos 1, x sub 2 más 1 a la menos 1. Primero, vemos que la ecuación 3x cuadrado más 5x menos 1 no se puede hacer de la forma con el aspa simple, ¿sí? Resolver por la fórmula Carnot y luego reemplazar acá sería un poco complicado. Vamos a hacerlo entonces por propiedades de las raíces. Primer paso, vamos a llevar todo al primer miembro. 3x cuadrado más 4x menos 3 igual a 0. De esta ecuación podemos determinar por la fórmula de la vaca la suma de las soluciones y el producto de las soluciones. ¿Cómo así? ¿Tengo el valor de b? Claro, el valor de b va a ser 4. Tengo el valor de a, 3. El valor de la suma de las soluciones, menos 4 tercios. Tengo el producto vale menos 1. Con la suma y el producto de las soluciones podemos resolver entonces la expresión que nos piden, ¿no? X sub 1 más 1 a la menos 1, x sub 2 más 1 a la menos 1. Vamos a dejar esta expresión un poco más reducida. Toda expresión elevada a un signo negativo, ¿qué se hace? Se le da la vuelta a la base, o sea que x sub 1 más 1 a la menos 1 puede ser 1 sobre x sub 1 más 1, x sub 2 más 1 a la menos 1, 1 sobre x sub 2 más 1. Podemos hacer carita feliz, este por este y los denominadores, ¿no? Nos queda entonces la expresión de p como x sub 2 más 1, x sub 1 más 1 sobre x sub 1 más 1 por x sub 2 más 1. La suma sería x sub 1 más x sub 2, 1 más 1, 2. Acá puedo hacer distributiva, x sub 1 por x sub 2, x sub 1 por x sub 2. X sub 1 más x sub 2, 1 por 1, 1. Tenemos la suma, el producto. Ahora, como ya tenemos por las propiedades de las raíces la suma y el producto de las soluciones, podemos reemplazar en nuestra expresión. ¿Cuánto vale la suma? La suma vale menos 4 tercios. ¿Cuánto vale el producto? Producto menos 1. Teniendo la suma, teniendo el producto, podemos reemplazar en esta expresión. Menos 4 tercios más 2, menos 1 más menos 4 tercios más 1. Resolvemos esta expresión, nos queda que p vale menos 1 medio. La expresión que nos pedía, ¿no? Con propiedades de las raíces. Usando la fórmula de Carnot, podemos determinar algunas propiedades para las soluciones o raíces de una ecuación cuadrática. b cuadrado menos 4ac vamos a determinar como el discriminante, este triangulito que se acaba de ser b cuadrado menos 4ac. ¿Qué pasa? Con el discriminante podemos calcular algunas propiedades de las raíces. Si el discriminante, si esta expresión es igual a 0, vamos a decir que las raíces van a ser reales e iguales.
para esta ecuación. Y esta ecuación va a ser un trinomio cuadrado perfecto, siempre que el discriminante sea igual a 0. Si te resulta que b cuadrado menos 4ac es negativo, no vas a poder resolver esta raíz. Por lo tanto, en este caso, se dice que las raíces son complejas o imaginarias. Y si el discriminante es positivo, vamos a decir que las raíces son reales y diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la última propiedad dice que si el discriminante es k cuadrado, o sea, es un valor elevado al cuadrado, entonces nuestra expresión va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Siguiente problema. Si las raíces de la ecuación x cuadrado menos 6x más n más 1 igual a 0 admiten como soluciones x sub 1 y x sub 2, tal que 1 sobre 2x sub 1 más 1 sobre 2x sub 2 es igual a 3/5, encontrar el valor de n nos dicen. Vamos a resolver entonces esta expresión. 1 sobre 2x sub 1 más 1 sobre 2x sub 2 es igual a 3/5. Podemos sacar factor común 2 acá afuera. Este pasa multiplicando, este pasa multiplicando, y nos queda la expresión igual a 3/5. El 2 puedo pasar al segundo miembro multiplicando. 2 por 3, 6. 1 sobre x sub 1 más 1 sobre x sub 2 va a ser igual a 6/5. Perfecto. Ahora, tenemos acá una propiedad, ¿no? La propiedad de la suma de las inversas. ¿Qué dice? Que la suma de las inversas es igual a menos b sobre c. ¿Qué va a ser el valor de b? Tenemos la ecuación x cuadrado menos 6x más n más 1. ¿Cuánto va a ser nuestro valor de b? El valor de b es el coeficiente de x, por lo tanto b vale menos 6. ¿Qué es c? C es el coeficiente que no tiene variable. C vale menos n más 1. Por lo tanto, menos 6 sobre n más 1 va a ser igual a 6/5. De ahí podemos despejar. El 6 se va con el 6. 1 sobre n más 1 es igual a 1/5. Menos por menos más. Y de ahí despejamos y el valor de n es igual a 4. Un ejercicio aplicando propiedades de las raíces. Muy bien, ahora vamos a aplicar un ejercicio en el que apliquemos las propiedades con el discriminante, ¿sí? Hallar el valor de 2m para la siguiente ecuación. M más 1 por x cuadrado menos 2mx más m menos 3 igual a 0. Y esta ecuación tiene que tener dos raíces iguales, o sea, tiene que tener dos soluciones iguales. Si vemos nuestras condiciones para el discriminante, cuando una ecuación tiene dos raíces iguales, cuando el discriminante es igual a 0, ¿sí? Cuando el discriminante es igual a 0, nos dice que las raíces van a ser reales e iguales. Perfecto. Si nos dice que el discriminante es 0, entonces vamos a determinar nuestro discriminante, que es el discriminante b cuadrado menos 4ac, ¿sí? ¿Cuánto vale el valor de b? El valor de b es el coeficiente de x menos 2m al cuadrado. Menos 4, ¿cuánto vale a? M más 1. ¿Cuánto vale c? M menos 3. Resolvemos, nos queda menos 2 al cuadrado, 4m cuadrado, m más 1 por m menos 3, lo hacemos por Steven, el cuadrado del término común, 1 menos 3 menos 2, y 1 por menos 3 menos 3. Resolviendo esta expresión nos queda que 2m es igual a menos 3, por lo tanto esa sería la respuesta, ¿no? Porque nos pide el valor de 2m, ¿sí? Siempre el menos 4 va a cambiar de signo, ¿no? Menos por menos más, menos por más, menos más. Ya tenemos la expresión de 2m igual a menos